Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. El agua es vida. No existe ningún otro compuesto en el universo que se le parezca y o tenga sus propiedades. Si no consumimos agua en 3 días, morimos, lo que la convierte en el bien más importante para el ser humano. Sin embargo, ¿tenemos todas las personas acceso al agua? Según la Mesa 1 del Programa Gubernamental Compromiso País, 1.431.162 personas residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos en nuestro país. Esto, sumado a que Chile ocupa el lugar 18º de estrés hídrico a nivel mundial, según el World Resources Institute. Agua para pocos, sequía para muchos. Es uno de los lemas que se levantaron en el estallido social, haciendo alusión que el agua no es de todos los chilenos y chilenas, no así la sequía y la escasez hídrica. Los conflictos por el agua de carácter nacional e internacional se han profundizado con la actual pandemia del coronavirus, donde el aislamiento social y lavarse las manos son las dos formas de combatir a este enemigo inexorable. Sin embargo, ¿puede ese más de 1.400.000 compatriotas lavarse las manos más de 5 veces al día si no tienen agua potable para beber? ¿Se está acaso vulnerando un derecho humano al tener personas sin acceso a servicios sanitarios básicos? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde conversaremos con docentes, exalumnos y estudiantes acerca de temas importantes que aquejan a la sociedad. Nos preguntaremos cómo, desde la ingeniería, podemos dar respuesta a los principales problemas de nuestro país y cómo el rol público, desde la academia, lo privado y lo estatal, se relaciona íntimamente con nuestra escuela. Difundimos ciencia, innovación y tecnología que impacte vidas y nos convierta en los líderes del mañana. Bueno, para inaugurar nuestro capítulo piloto, quiero introducir a la invitada de hoy, la profesora María Molino Senante, nombrada hace muy poco vicedecana de la Escuela de Ingeniería. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Valencia, España. Tiene un doctorado en Desarrollo Local y Territorio de la misma universidad. Actualmente es profesora asociada de nuestra escuela en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Es investigadora de CEDEU, CIGIDEN y Centro UC Derecho y Gestión de Aguas, en líneas de investigación como sustentabilidad, ciclo urbano, eficiencia energética, evaluaciones de riesgo e impacto económico de los sistemas de agua potable, derecho humano al agua y modelos regulatorios, entre muchos otros. Participa además de la mesa número 1 de Compromiso País que nombrábamos en la editorial. Profesora, muy bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por darme la oportunidad de participar o de inaugurar este ciclo de podcasts en la escuela. Qué bueno. ¿Cómo ha sido esta cuarentena, profesora, para usted y su familia? Bueno, supongo que como para la mayoría, bien encerrados en casa, tratando de tomar todas las medidas de precaución para no enfermarnos. Y bueno, trabajando online como todos los profesores de la escuela y como todos ustedes que también están recibiendo las clases y haciendo un importante esfuerzo para poder seguir su formación vía online. Profesora, como mencionaba en su presentación, usted tiene muchísimas líneas de investigación, pero creo que uno de los temas más principales es el agua, y por eso también hacíamos eso en la línea editorial. ¿Considera usted que el acceso al agua es un derecho humano? Bueno, sí, básicamente toda mi investigación gira en torno al agua, muy focalizada también en el tema urbano, y efectivamente no es que yo lo considere, sino que las propias Naciones Unidas en el año 2010 definieron el acceso al agua, pero no solo al agua, sino también al saneamiento como un derecho humano. Y esto es porque se considera que acceder o tener acceso a agua potable y a saneamiento es una condición básica para el cumplimiento de otros derechos humanos. Además,
Después, más recientemente, en el año 2015, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esta idea se profundiza y ya que establece, por ejemplo, en concreto el objetivo 6 y las metas 6.1 y 6.2 indican que para el año 2030 todas las personas en el mundo debieran tener acceso a agua potable y a saneamiento, con lo cual es un tema súper crítico porque el poder disponer de agua y saneamiento es clave para el desarrollo de las personas. Cuando hablamos de acceso al agua potable y saneamiento, a veces uno piensa que es solamente el agua que sale por la llave, pero hablamos también de los servicios básicos y sanitarios. Entonces, ¿cómo podría explicar usted bien este concepto de acceso al agua? ¿A qué nos referimos particularmente? A ver, acceso a agua, cuando hablamos de acceso a agua potable, en realidad tiene que cumplir una serie de condiciones. Tiene que ser en cantidad suficiente y, por ejemplo, en este sentido, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que sea entre 50 y 100 litros por persona y día, con lo cual nos sirve que tengamos acceso a agua, pero tengamos una cantidad muy limitada, que suele ocurrir cuando se entrega agua a través de camiones aljibe, que la cantidad de agua que se entrega es muy baja o es mucho menor a estos 50 o 100 litros por persona y día. Después tiene que ser un agua que sea lo que tenemos saludable, en el fondo es que cumpla los estándares de calidad que son definidos por cada país, es decir, que cumple la normativa de agua potable. No significa, o sea, obviamente cuando tú decías al principio que hay 1.400.000 chilenos aproximadamente que carecen de servicios sanitarios, no significa que no tengan agua, porque si no tienen agua, obviamente no podrían vivir. Lo que significa es que no tienen agua que cumpla con una de estas condiciones. Entonces puede ser que tengamos personas que se estén abasteciendo directamente de una vertiente y por tanto no saben si la calidad del agua que están tomando cumple los mínimos parámetros de calidad para no enfermarse. Y justamente usted nombraba 1.400.000 personas, la quería llevar por ese lado porque esta cifra es bastante impactante, sobre todo si uno piensa en otras cifras y en otras encuestas, donde sale que casi el 98% de la población tiene acceso al agua. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que existen en Chile que hacen que esta cantidad de personas no tenga acceso a servicios sanitarios básicos? A ver, es que las encuestas son un poco complejas, pero básicamente en el ámbito de abastecimiento de agua potable, en Chile hay como dos mundos. Por una parte tenemos el mundo de las zonas urbanas o zonas concesionadas en estricto rigor, donde el abastecimiento lo realizan empresas sanitarias. Y en ese caso, que básicamente coincide con las zonas urbanas, no es exactamente, pero podríamos decir que son las zonas urbanas donde tenemos un 98% o incluso más, yo diría que prácticamente es un 100% de cobertura. Esto significa que todas las personas que vivimos en áreas concesionadas, que equivale prácticamente a zonas urbanas, tenemos agua en los términos que yo decía, en cantidad suficiente, cumpliendo la normativa correspondiente, de forma continua, tenemos agua a través de la llave y lo mismo ocurre con el saneamiento. En las zonas urbanas prácticamente el 100% de las personas tienen saneamiento, es decir, su agua servida, recolectada a través de un alcantarillado y después tratada. Ahora bien, cuando nosotros vamos al ámbito rural o al ámbito no concesionado, no tenemos empresas sanitarias, sino que se sigue un mecanismo de provisión de servicios sanitarios que es distinto. Y básicamente lo realizan las propias comunidades que se organizan para proveer este servicio apoyados por el Estado. Y ahí es donde donde se presentan la mayor parte de estas deficiencias, porque normalmente son núcleos de población muy pequeños, también la mayoría de las veces es población dispersa, donde por tanto contar con sistemas centralizados de tratamiento y distribución de agua es extremadamente complejo.
Entonces, la mayoría de este 1.400.000 personas son personas que viven en zonas rurales dispersas, pero no dejan de ser personas. Exactamente. Cuando se refiere, profesora, a comunidades organizadas, quiere decir que lo que nosotros conocemos comúnmente como aguas andinas, por ejemplo, que es la empresa que nos trae el agua a la casa, al menos en Santiago, en algunas comunas de Santiago, en estas zonas rurales no habría ninguna empresa que llevara el agua, pero habría un marco regulatorio por parte del Estado, entonces. Sí, normalmente lo que ocurre es que lo que es la inversión para poder construir la infraestructura es financiada y gestionada a través del Estado por distintos organismos. Generalmente el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un programa que se llama el programa APR, que es Agua Potable Rural, tiene muchísimos años, tiene más de 50 años, y también SUBDE. Y estas dos instituciones, estos dos organismos, fundamentalmente financian lo que es la construcción de las inversiones, pero de la infraestructura, perdón. Pero después, ese sistema hay que operarlo. Y la forma, las aguas andinas, entre comillas, equivalente, allí son comités o cooperativas que están integradas por las mismas personas que necesitan el agua. En el fondo, son sistemas que están mucho menos profesionalizados porque la propia gestión la realizan las personas que viven en esas comunidades. Increíble. Yo creo que a ninguno, quizá los oyentes, no sé si pensarían que eso pasa aquí en Chile y que las personas pueden administrar el agua. Y con respecto justamente al uso del agua, acá en Chile, desde el 18 de octubre del estallido social, surgió la frase que nombrábamos en la línea editorial: agua para pocos, sequía para muchos. Y ahí le quería preguntar, profesora, si usted considera si es que el problema principal en nuestro país es la mala administración de los recursos hídricos, o tiene que ver con los derechos del agua y que realmente el código de agua es el que tiene que cambiar. A ver, no es fácil la solución, porque obviamente si la solución fuera sencilla, se habría abordado de forma exitosa. A ver, lo primero es como en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, Chile tiene algunas características especiales, pero no únicas en el mundo. Por tanto, quiero decir que el tema de los derechos de aprovechamiento de agua, del mercado, que muchas veces se habla, es un tema, es una forma de gestión en particular, pero no solo se aplica en Chile. A ver, lo que ocurre básicamente es que también es importante ver, y enlazándolo mucho con el otro tema, es la distribución de usos del agua. Tenemos que más del 75% del agua en Chile se consume para fines agrícolas, en torno a un 6-7% es para uso urbano o rural, para las personas, digamos, de forma directa, otro 5%, incluso menos, es para la minería. Lo que ocurre básicamente es que cuando uno está en una cuenca hidrográfica y quiere disponer de agua, lo que hace es que solicita los derechos de aprovechamiento a la Dirección General de Aguas. Si esos derechos existen y hay suficiente agua, se entregan de forma gratuita a esa persona, institución que los quiere usar. Si no hay agua disponible, entonces, y uno necesita agua, entonces cuando tiene que entrar al famoso mercado y tiene que comprar derechos a alguien o organización que los tenga. ¿Qué es lo que ocurre? En ese esquema, o en el esquema que estaba definido el Código de Agua del año 81, no se considera el consumo humano como prioritario. Por eso han ido pasando estos casos un poco alarmantes de una agrícola disponiendo de agua y al lado el agua potable rural que yo te indicaba anteriormente sin agua. Porque en el fondo nuestra reglamentación no establece que el consumo humano sea el uso prioritario. Y esta, por ejemplo,
es una de las modificaciones que está tomando, o uno de los argumentos que está tomando mayor fuerza para la modificación del Código de Aguas, que se reconozca de forma explícita que el consumo humano sea prioritario. Es decir, si nosotros tenemos que repartir el agua entre los que somos y estamos en una situación de sequía como la que llevamos viviendo los últimos 10 años, primero hay agua para las personas y después el agua que quede disponible sea para usos productivos, la agricultura, la minería, la industria, el medio ambiente, que también debería tener una cantidad de agua reservada. Profesora, este porcentaje abismal, la verdad, entre el 75% para el sector agrícola, ¿cierto? Y este otro 6 a 7% para los servicios de las personas, ¿por qué se da? ¿Realmente es tanta la cantidad necesaria de agua? O sea, si se pudiera, por ejemplo, modificar el código de agua, ¿habría una inversión en esos porcentajes? O sea, las personas tendríamos que ocupar el 75% y en realidad la agricultura el otro 6%. No creo que pasara eso, porque como tenemos ahora, no es el código de agua, sino que esto viene desde normas mucho anteriores. O sea, se habla de las Mercedes, que eran los sistemas de asignación de recursos hídricos de cuando estaban los españoles en Chile, con lo cual no estamos hablando de un problema que por eso el problema tiene difícil solución. El tema está en que la agricultura es el uso que tiene la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento. Y esos derechos de aprovechamiento se entregaron en su momento a perpetuidad, con lo cual significa que se entregan para siempre. Para toda la vida, claro. Para toda la vida, exactamente. Entonces, la única forma de que las personas tengan uso es que entre en rigor o que se apruebe este tema de que el consumo humano sea prioritario. Porque esa es la única forma que garantizaría que cuando uno tiene escasez de recursos, primero se provea agua para las personas y después, de forma proporcional, existen como distintos mecanismos, el agua que quede disponible sea para los otros usos. Pero por eso, y esto tiene que hacerse a través de la modificación del Código de Aguas. Y también hay un tema súper importante, que es el tema de la información. En realidad, la información que tenemos sobre nuestros propios sistemas de gestión de recursos hídricos está muy dispersa y muchas veces no se sabe muy bien cuál es la cantidad de agua que hay disponible y la cantidad de agua que se está usando. Entonces, cuando uno hace gestión de recursos hídricos, en el fondo, la ecuación es súper sencilla. La oferta tiene que ser igual a la demanda. No puede haber más demanda que oferta. O sea, no podemos consumir más agua que la que tenemos. Entonces, si no sabemos, es como hay que hacer el balance hídrico para que se entienda. Esto, los oyentes hidráulicos y ambientales me entenderán perfecto. Entonces, si uno no sabe la oferta que hay de agua, o sea, si no sabemos la cantidad de agua que tenemos, por ejemplo, en los acuíferos, no podemos saber cuánta agua podemos gastar. Y ahí es cuando entramos en este conflicto de que han ido secándose masas de agua, que los niveles freáticos, los pozos cada vez tienen que ser más profundos, porque en estricto rigor también tenemos un problema grave de información. Qué complejo todo lo que está nombrando, profesora, y quería preguntarle justamente si es que ¿esto se replica en otros países o es que Chile es un caso aislado en el mundo? Este porcentaje de consumo agrícola tan grande. No, a nivel, Chile sigue un patrón súper parecido a la mayoría de los países en el mundo. La mayoría de los recursos hídricos a nivel mundial se utilizan para la producción de alimentos. No es que seamos súper excepcionales. Por eso decía que el modelo chileno es peculiar, pero no es único en el mundo, y en cuanto a los usos, básicamente tenemos un comportamiento bien parecido a la mayoría de los países. Esto parece ser aún más grave, ahora que lo pienso, cuando se junta con la sequía que estamos viviendo, que según lo que han dicho muchos medios, ¿cierto?, es la peor sequía de la historia. Como decíamos en la línea editorial, Chile está dentro de los primeros 20 países del mundo con mayor estrés hídrico.
Entonces, no sé, yo creo que la gente ha visto las imágenes de una laguna de Culeo seca, un embalse del Yeso reducido bastante. ¿Cómo, profesora, desde la ingeniería podemos dar solución a este problema que está recién empezando? Bueno, en primer lugar, el problema de la sequía llevamos ya 10 años y efectivamente es un problema que es dramático porque, porque además no hay como muchas esperanzas de que vaya a mejorar en el corto plazo la situación. En el fondo, la ingeniería puede aportar en una cantidad de temas infinita. Como yo decía antes, básicamente la gestión de recursos hídricos consiste en igualar oferta y demanda, llegar a un equilibrio entre ambas. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en temas de oferta, que en el fondo es el agua que es disponible, hay un montón de tecnologías que se pueden utilizar para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos. Por ejemplo, la desalinización de agua de mar, la reutilización de aguas grises, la reutilización de aguas hervidas, la recarga artificial de acuíferos. Por tanto, y todo eso son procesos que son muy intensivos desde el punto de vista tecnológico y donde se puede aportar mucho, porque, por ejemplo, desalinización es básicamente a través de un proceso de osmosis inversa, pero eso implica consumos energéticos. Entonces, uno podría pensar contribuir desde la ingeniería a optimizar o mejorar la eficiencia energética del proceso, a conectar sistemas de desalinización con energías renovables, no convencionales o convencionales. Entonces, como que hay una parte tecnológica súper fuerte de la parte de la oferta, pero por parte de la demanda también, porque básicamente la demanda es la cantidad de agua que consumimos. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer cantidad de cosas más o menos innovadoras para mejorar o disminuir el agua que consumimos, básicamente incrementar la eficiencia. También se pueden hacer, por ejemplo, el tema de las fugas o las pérdidas de agua en las redes o en los canales, es un tema también crítico. En el ámbito urbano, por ejemplo, estamos en torno a un 30% de pérdidas de agua y ahí la ingeniería tiene mucho que decir, porque uno puede desarrollar cantidad de sistemas de monitoreo, incluso de poder contabilizar de forma con mayor precisión la cantidad de agua que se pierde. Por tanto, sí, la ingeniería yo diría que es una de las ramas o una de las partes de la ecuación súper importantes para enfrentar todo el tema de la sequía del agua. Pareciera, profesora, que nos estamos pisando un poco la cola como país, como que aún no podemos resolver esto de que el agua no sea para todos los chilenos y chilenas, y a la vez estamos con esta mega sequía y no hemos podido solucionar ninguna de las dos. Yo sé que usted está trabajando en la mesa de compromiso país, ¿cierto?, del actual gobierno. ¿Podría contarnos un poco qué es esta mesa de compromiso país? Sí, bueno, solo un poco antes, para tampoco alarmar a la gente, este problema no es solo de Chile y si comparásemos Chile con los países de la región, con Latinoamérica, con Sudamérica, estamos súper bien. O sea, lo que pasa es que uno siempre tiende a compararse con los mejores, no tiende a compararse con los que están igual o peor que uno. Entonces, cuando yo digo hay 1.400.000, no, yo no lo digo, lo dice Compromiso País, pero dice que hay 1.400.000 personas sin acceso a servicios sanitarios básicos. Si uno mirara las cifras de países cercanos a los nuestros, Brasil, Argentina, Perú, están infinitamente peor que nosotros. Lo que pasa es que hay alguien que esté peor no significa que nosotros no tengamos que hacer cosas para mejorar la vida de los chilenos y chilenas. Pero yendo a tu pregunta, mira, la iniciativa de Compromiso País es una iniciativa que partió del Ministerio de Desarrollo Social, y aunque ahora está en presidencia, y en el fondo lo que se hizo, o lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social en su momento fue identificar cuáles eran los principales dolores que teníamos como país. Y dentro de esos, el que se identificó como uno, y no es casualidad que el tema de acceso a servicios sanitarios sea la mesa uno, fue la identificación de estos 1.400.000 chilenos sin acceso a servicios sanitarios básicos. Entonces,
en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social lo que desarrolló es este programa que lo que busca es la cooperación entre distintos actores. Entonces, por parte de la academia está la Escuela de Ingeniería. Y aquí también quiero agradecer a un montón de profesores de la escuela. No soy la única persona que está participando en la mesa de compromiso país por parte de la escuela, sino que hay muchos profesores que también están contribuyendo. Después está también la parte privada, que en este caso en la mesa 1 está Quiñenco. En el sector público está el Ministerio de Obras Públicas y como parte de la sociedad civil está la Fundación para la Superación de la Pobreza y Huella Local. Entonces, lo que se trata es que a través de la articulación de estos 5 grandes instituciones, tratar de buscar soluciones para que estos más de 1 millón de personas puedan disponer de servicios sanitarios en el menor tiempo posible, aunque la cosa sabemos que es súper complicada. Profesora, justamente estamos atravesando una pandemia mundial, ¿cierto? El coronavirus. Y como mencionábamos en la editorial, una de las cosas que más ha mandatado, ¿cierto?, el personal de salud es que nos lavemos las manos más de 5 veces al día para poder así eliminar el virus. Sin embargo, sabemos que 1.400.000 personas no tienen agua. Entonces me pasó que el otro día estaba justamente escuchando una charla del doctor Enrique París, que está en la mesa social del coronavirus, y le preguntaba esto mismo, como, ¿cómo puede ser que desde la salud, ¿cierto?, se pida que las personas se laven las manos recurrentemente para combatir esta pandemia, pero al mismo tiempo tenemos a 1.400.000 chilenos sin agua? Entonces, con respecto a esta contradicción, le quería preguntar si es que desde la mesa Compromiso País se ha planteado alguna solución con respecto a la escasez de agua y el coronavirus. La mesa de Compromiso País está trabajando más bien en problemas de carácter estructural. O sea, no, está viendo, de hecho incluso estamos viendo temas de sequía, pero básicamente estamos trabajando más bien en temas de carácter estructural, en el sentido, por ejemplo, acortar plazos desde que una comunidad solicita tener agua hasta que efectivamente tiene, también en temas de tecnologías innovadoras que permitan llevar agua en sitios que son muy dispersos. Y en el tema del coronavirus no hemos entrado. Pero lo que sí que quiero decir aquí es que efectivamente esas personas tienen muchas más dificultades que nosotros, que vivimos en ciudades donde en el fondo podemos lavarnos las manos todas las veces que queramos. Y se les está suministrando agua a través de camiones aljibe, que muchas veces no es suficiente. La única ventaja, digamos, entre comillas, que tienen, o la única situación por la que no están tan desfavorecidos, es que como suelen ser personas que están en zonas dispersas, significa que no viven en zonas concentradas. Muchas veces son 2 familias como mucho, por tanto es como un poco más difícil que evitan estas situaciones como tienen como un distanciamiento social más bien como permanente, pero sí efectivamente es dramático y yo no quiero pensar cómo se sienten ellos cuando escuchan que tienen que lavarse las manos y no tienen agua. La verdad es que es una situación que es súper compleja. Sí, de todas maneras, y ahí hay un gran desafío, ¿cierto?, para la mesa social del COVID, para el gobierno y para todos los chilenos y chilenas. Le aprovechamos de dar todo el éxito en esta nueva etapa y agradecerle también por haber estado hoy con nosotros hablando de este tema tan importante que tiene que ver con el agua, con los derechos del agua, y cómo los chilenos y chilenas, y probablemente más temprano que tarde los santiaguinos también, que a veces nos sentimos fuera del problema de la sequía, nos va a tocar también vivirlo. Así que bueno, le agradecemos, profesora, su estancia aquí en el primer podcast que estamos haciendo en este programa piloto, y que les queremos decir que nos pueden seguir acompañando en los siguientes capítulos que vamos a sacar
continuando con los profesores y profesoras de la Escuela de Ingeniería, hablando sobre el rol público que tiene nuestra escuela en el país y el mundo. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.